nuevo nacimiento. Con la ayuda de Dios, quiero hablar de la puerta del atrio, la puerta para todo el área del tabernáculo. Y quiero leer en 3 libros de las Escrituras. Primeramente en el libro del Éxodo, el Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27, versículo 16. Allí dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. También en el mismo libro del Éxodo, capítulo 38, el versículo 18. Éxodo 38 y 18. La cortina de la entrada del atrio era obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Ahora quiero leer un versículo en el libro de Números. Números capítulo 3. Aquí en Éxodo se habla de la cortina de la entrada del atrio. Aquí en Números capítulo 3 es la única ocasión que la llama la puerta del atrio. Números capítulo 3, versículo 26. Las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Entonces, la puerta del atrio. Y por último, quiero leer un versículo en el Evangelio según Juan, capítulo 10. Creemos que este es a donde apuntaba esa puerta del atrio. Juan, capítulo 10, donde el Señor habla de las ovejas, del redil. Después que habían los religiosos, los líderes religiosos habían expulsado a aquel que era ciego de nacimiento y el Señor había sanado milagrosamente, ellos lo expulsaron. Entonces, capítulo 10, versículo 9, el Señor dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos o hallará provisión. Voy a leer de nuevo el versículo, Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará provisión. Hasta allí la lectura. Confiamos en nuestro Dios, que Él hará próspera la lectura de su preciosa palabra. El tabernáculo en el desierto fue la primera morada de Dios en medio de su pueblo aquí en la tierra. El Dios tan infinito, tan excelso, tan majestuoso y sublime. El rey Salomón dijo: los cielos de los cielos no lo pueden contener. El Dios que es omnipresente, que está en todas partes a la misma vez, daba una especial manifestación de su presencia en este lugar, el tabernáculo hecho en el desierto, que acompañó, su presencia acompañó
al pueblo de Israel en todas sus jornadas por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida, la Canaán. De modo que si alguien quería comunión con Dios, si alguien quería acercarse a Dios, tenía que acercarse a la puerta. Había un atrio, como un patio, y la única entrada para todo ese atrio era esta cortina que estaba por el lado oriental, por el lado este del tabernáculo, del atrio. Entonces, eso era sombra, eso indicaba la realidad que vendría cuando el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnara y viniera a esta tierra. Entonces quiero hablar a lo menos de tres cosas en este tiempo en relación con esta puerta: la puerta del atrio, la cortina de la entrada del atrio. Primero, el carácter. Hemos leído que era la puerta del atrio, tenía el carácter de una entrada. Segundo, quiero comentar sobre los colores: azul, púrpura, carmesí, lino. Se mencionan 4 colores. Y entonces también quiero hablar algo acerca de la cercanía del altar del sacrificio. Cuando una persona se acercaba, quería entrar, lo primero que encontraba a donde la puerta del atrio le llevaba era el altar del sacrificio, donde estaba el fuego ardiendo continuamente y quemando, reduciendo a cenizas los sacrificios de animales que se ofrecían allí para Dios. Entonces, 3 cosas. Primero, el carácter. Tenía el carácter de una entrada, era una puerta. Y queremos decir que hay una sola entrada, hay una sola vía para acercarse a Dios. El pecado nos ha alejado, nos ha separado de Dios. Y qué bueno cuando una persona descubre que es pecador delante de Dios, que está lejos de Dios, que necesita acercarse, volverse a Dios en sincero arrepentimiento, que cada minuto, cada hora, cada día que vive en sus pecados se va alejando más de Dios, dando la espalda al cielo, dando el frente a la eternidad de perdición. Pero gracias a Dios que hay una entrada, una vía de regreso a Dios, una puerta para acercarnos a donde Dios mora, a su presencia. Dios la ha señalado claramente. Hemos leído en Juan capítulo 10, versículo 9, las palabras del Señor: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ese versículo nos presenta una persona: yo soy la puerta. Yo soy. Ese es el título del Dios que es eterno. El eterno yo soy. Ese es el Jehová revelado en el Antiguo Testamento, manifestado en carne, hecho hombre, tabernaculizó entre nosotros, dice el apóstol Juan en su evangelio, aquel verbo, aquella palabra que es divina, que es Dios. El verbo era Dios
Aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Yo soy la puerta. Dios es el que se ha acercado. Se ha acercado en la persona de su Hijo eterno, su Hijo amado. El Evangelio es la presentación del Hijo de Dios. Todo el cielo está a la expectativa de cuál va a ser la actitud de los oyentes, porque el Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Según la carne, hijo de David, descendiente del rey David, pero eternamente el Hijo de Dios, coigual con Dios, igual que Dios. Los judíos se ofendieron cuando él habló de Dios como su Padre y él como Hijo de Dios. Estaban ofendidos con él por sanar en un día de reposo y se ofendieron aún más, que querían matarle después porque estaba haciéndose igual a Dios, llamando a Dios su Padre. Pero precisamente de ese es que habla el Evangelio y a ese es que queremos presentar. Ese es la puerta para entrar a la presencia de Dios. Él es la entrada, Él es la vía hacia Dios. Si hay aquí algún corazón que siente que está vacío, que necesita de Dios, no sabe cómo encontrarlo, aquí está. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Señalamos a uno. El apóstol Pedro pudo testificar: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en que podamos ser salvos. Oh, la excelencia de Él. Yo soy, el eterno yo soy, encarnado. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vino, se acercó a nosotros, participó de carne y sangre para poder redimirnos del pecado, de Satanás, del diablo, para salvarnos de la perdición eterna. Él tuvo que participar de carne y sangre. Pero queremos decirte, querido oyente, que hay una sola puerta. Él dice: yo soy la puerta. Él no dice: yo soy una puerta. Que quede claro que en cielo y tierra no hay otro nombre que Dios ha señalado. ¿Cuántos millones están confiando en otros nombres, en otras personas, en santos, en ángeles, en profetas, en Cristos que se levantan redentores? Pero no hay otro. Yo soy la puerta. No hay otro como Él. Él se encarnó, llegó a ser un ser humano completo, real, pero sin pecado. Todos los demás somos pecadores por naturaleza y por práctica. Y estos grandes nombres que han salido, ellos igualmente eran pecadores, son pecadores como tú y yo, necesitados de salvación. Ahí está el testimonio de María, la Madre del Señor, en su cántico en Lucas capítulo 1, versículo 47. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En Dios mi Salvador. Ella también sintió su necesidad del Salvador. Ella también puso su fe en el único Salvador. Ella se lo apropió a Él. Yo soy la puerta. Tenemos que señalarte a ti el atrio, la construcción, la fábrica del tabernáculo, de la morada de Dios en el desierto, en medio de su pueblo. Tenía una sola entrada, la cortina de la entrada del atrio, la puerta del atrio. El carácter
de esa entrada, de esa cortina, de esa puerta. Quizás tu alma ha estado buscando en este mundo lo que solo Dios puede dar. Queremos dirigir tu búsqueda, la sed de tu alma, la necesidad de tu ser a una persona incomparable, única, singular, al que Dios ha señalado. Cuando él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, él era pariente lejano de Juan el Bautista, 6 meses más joven que Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La gente venía reconociendo, confesando que eran pecadores delante de Dios, que necesitaban a Dios por sus pecados. Pero cuando Juan el Bautista vio a él no sabía que ese era el Hijo de Dios, encarnado, que era el Mesías, que era el Salvador. Pero él sí apercibió una santidad en este hombre joven que él mismo no tenía. Juan el Bautista sabía quién era sincero y quién era hipócrita. Los religiosos habían llegado y él tenía que decirle: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no empecéis a decir: nosotros somos hijos de Abraham. Eso no les va a salvar. Necesitan arrepentirse genuinamente, aprender a huir de la ira que viene, la ira venidera. A consecuencia de los pecados por delante del ser humano, en sus pecados tiene la ira de Dios. Está establecido para los humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es solemne. Pero él apercibió una pureza, una santidad en este hombre joven, como de 30 años, que él no tenía. El Señor tuvo que decirle: deja, es menester que cumplamos toda justicia. Y Juan el Bautista le bautizó. Y cuando Jesús, llamándolo por su nombre humano, salió del agua, se arrodilló en la playa del río, la arena del río, para orar, el cielo le fue abierto. El Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma y posó sobre él. Y Juan entendió: este es el Hijo de Dios. Y una voz del cielo testificó: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Señores, hay uno solo a quien Dios ha señalado. Hay un solo nombre que Dios nos presenta en el Evangelio para salvación, para regresar a Él, el Hijo de Él, su amado Hijo, que Él envió a este mundo para hacer la propiciación por nuestros pecados, para ser el Salvador del mundo. Así dice la palabra de Dios. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. La puerta del atrio del tabernáculo en el desierto, el carácter de entrada, de puerta, para ir a Dios, para acercarse a Dios, había uno solo. Pero tenemos que hablar de esos colores. Era obra de recamador. Estaban bien unidos, pero eran 4. Era una cortina hecha de telas con estos colores y estaban sostenidas por 4 columnas. Queremos decirles que la única fuente literaria
la única que habla con autoridad y propiedad del Señor Jesucristo, son los 4 libros con los cuales empieza el Nuevo Testamento. Cada uno, su título es el Santo Evangelio. Santo Evangelio según Mateo, el Santo Evangelio según Marcos, el Santo Evangelio según Lucas, el Santo Evangelio según Juan. 4 libros, 4 hombres inspirados por el Espíritu de Dios para hablar de uno solo. ¿Y qué es el Evangelio? Es la historia de una persona, la historia del Señor Jesucristo. El Evangelio no es religión, no es una iglesia, no es una organización en la cual uno tiene que afiliarse y entrar. No, 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 no. El regreso a Dios, la entrada para ir a su presencia, es una persona. Y ahí están los 4 evangelios, 4 aspectos distintos del Señor Jesucristo. Los colores se mencionan en este orden: azul, púrpura, carmesí y lino, color blanco. Azul, ¿de dónde vino este Salvador que Dios señala? El apóstol Pablo escribió con gozo, con gratitud, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿De dónde vino Él? Él vino del cielo. Él vino de arriba. El que de arriba viene es celestial. Nada menos que del mismo corazón de Dios Él vino, señores. Queremos decir al mundo, a todos, que el Evangelio es el mensaje de Dios que viene directamente del corazón de Dios al ser humano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es llamado Emmanuel. Solo Él merece llevar ese nombre, ese título. Ese título significa Dios con nosotros. Oh, el Hijo eterno de Dios, manifestado en carne, con un cuerpo humano, para Él poder ofrecerlo en sacrificio por nosotros en la cruz. Bendito sea Dios, que nos ha dado el Hijo de su amor, el don que incluye todo otro don. Bendito nuestro Dios. Azul, hay un solo hombre que vino de arriba. No se confunda, no se equivoque. Y la palabra de Dios lo señala, es a Él. El apóstol Juan escribió de este Hijo de Dios, de su deidad. Él vino del cielo. Él vino del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Puedes reconocer, amigo, el carácter celestial de esta persona. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos terrenales. Hemos venido de Adán, el hombre terrenal, cabeza de la raza humana. Cuando él cayó en el pecado, afectó a todos sus descendientes. El pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado, la muerte. La muerte pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Por aquí está uno que vino del cielo, que vino del cielo. Él habló de la parábola
del samaritano, un hombre que venía descendiendo del lugar de bendición al lugar de maldición y cayó en manos de ladrones. Ahí está el ser humano, la raza humana, robada por Satanás, golpeada por el pecado y por el diablo y por el mundo. Sus placeres lo han arruinado. Los goces de este mundo, lo que le han hecho es engañarlo, engañarla a la mujer en el pecado, prometiendo mucho, pero lo engañaron. Y ahí está arruinado, a punto de morir, medio muerto. Vino un sacerdote por el mismo camino. Hasta los ministros de las religiones son pecadores. Vino un levita, el que trabajaba en las cosas santas, el religioso que cree que puede encontrar acceso, comunión, entrada al cielo, a Dios, por sus esfuerzos, por sus sacrificios, por sus buenas obras, por cumplir con los ritos y ceremonias de su religión. Iba por el mismo camino, no pudieron ayudarle, pero un samaritano se acercó. El Señor estaba hablando en una parábola y él estaba hablando de él mismo. Se acercó, llegó a donde él estaba. Si lo iba a auxiliar, si lo iba a rescatar, si lo iba a salvar, tenía que llegar hasta donde estaba él. Así fue él vino del cielo, se encarnó, llegó a participar de carne y sangre, llegó a ser nuestro pariente más cercano para poder ser nuestro redentor. Bendito sea Dios. Pero él era el hijo de David, según la carne. El Evangelio según Mateo presenta este aspecto. El Evangelio según Mateo empieza presentando la genealogía del Señor Jesucristo por la línea de José de Nazaret y por la línea de su madre María, la madre del Señor. Él era directo descendiente del rey David. Dios le había prometido al rey David que un hijo de él iba a sentarse en su trono para siempre. Y el ángel Gabriel dijo a María, él va a heredar el trono de David su padre. Ella preguntó, ¿cómo es eso que voy a tener un hijo si yo no conozco varón? Él le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa es la concepción en la matriz de María siendo señorita. Y la sombra del Altísimo te cubrirá. Son los 9 de embarazo bajo la protección de Dios, cuidando a su Hijo encarnado. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y Dios le dará el trono de David su padre. Y su reino no tendrá fin. Ahí está el carácter real, azul, púrpura. El Evangelio de Mateo hace énfasis en eso. Los magos, cuando él ya tenía entre 1 año y 2 años, los magos no llegaron. Los sabios que vinieron de Babilonia, de esos lados, del oriente de Jerusalén, los magos vinieron buscando al rey de los judíos que había nacido en la ciudad del rey en Jerusalén. No conocían que él había nacido. Estaban apáticos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ellos fueron guiados después por las escrituras sagradas al pueblo de Belén de Judea. Y la estrella los guió hasta la casa. Y ellos entraron. Y ahí estaba el niño. Estaba María, su madre, estaba José. Pero ellos adoraron, fue
al niño, porque Él es Dios. Dios no acepta que se adore a criaturas de Él. Eso es idolatría. Dios la condena. Y la puerta del atrio, de la cual estamos hablando como tipo, sombra, figura del Señor Jesucristo, estaba por el lado oriental. No solamente era lo primero que el sol al levantarse por la mañana señalaba, alumbraba la puerta del atrio, sino que cuando uno entraba por esa puerta, queriendo acercarse a Dios, le estaba dando la espalda al oriente de Jerusalén. Babilonia era la ciudad donde empezó la idolatría, la adoración de la madre y el niño. Semiramis, ese niño que está en los brazos de esa mujer, en ese ídolo pagano. Detrás del ídolo está un poderoso demonio. Ese no es el Señor Jesucristo. Ese es un ídolo pagano, un dios pagano, en la figura de un niño. Y cuando uno entraba por esa puerta, uno estaba dando la espalda a la idolatría, a los dioses falsos, para buscar al Dios vivo y verdadero. Y gracias a Dios, ellos adoraron y abrieron sus tesoros y presentaron oro, incienso y mirra. Entonces estamos hablando de los colores. ¿Hay otro como él? No. Este mundo está mal y seguirá de mal en peor. No se pondrá mejor, no mejorará, no se arreglará hasta que reine el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo termina el Evangelio según Mateo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está la púrpura. De eso hablaba ese color en la puerta del atrio. Carmesí, lino torcido. Oh, la dignidad de él. Marcos habla de su servicio perfecto, de su actividad. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Y Lucas presenta el hombre perfecto. El hombre perfecto. En su evangelio hay 7 testimonios de diferentes fuentes en el evangelio de Lucas a la santidad del Señor Jesucristo. El primero es el que hemos citado, el ángel Gabriel, el santo ser que nacerá. Él no era pecador por naturaleza como usted y hoy todos nosotros. Lucas presenta esos 7 testimonios. El malhechor que se arrepintió dijo, ningún mal hizo, refiriéndose al Señor. Y entonces él entendió, él tiene que morir para salvarme, pero él va a resucitar y va a venir a reinar. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después el mismo centurión romano, el centurión, responsable de todos los comandos de 4 soldados, un comando de 4 soldados por cada uno que fue crucificado. El responsable, el jefe de esos grupos de soldados que crucificaron al Señor, el centurión, visto estas cosas, como él murió, la forma como murió, el terremoto, allí en Lucas dice que él dijo, verdaderamente este hombre era justo. 7 distintos testimonios. Ahí está el lino, color blanco, los colores, las 4 columnas, los 4 evangelios, hablando de la misma persona. Y el verdadero predicador del evangelio, el verdadero ministro de Dios, no se presenta a sí mismo, presenta a Cristo
y presenta su obra consumada en la cruz. Oh querido oyente, qué maravilla, a tus oídos está llegando el mismo mensaje que viene del cielo, el Evangelio de Dios, el mismo mensaje que predicaron los apóstoles, tal cual. Uno predicando el Evangelio por todo lugar, en las pequeñas zonas donde el Señor nos ha permitido, por su gracia, predicar. Llegamos a un pueblo llamado Pantoño en el estado Sucre, Venezuela, en el oriente de Venezuela. El primero que fue salvado allí en ese pueblo, un hombre de más de 70 años, que había sido un borracho, casi se mató un día en una borrachera. Pero el Señor lo salvó. Una noche me interrumpió en la predicación debajo de un árbol en el patio de su casa, donde estábamos predicando. Y después me dijo, anoche, allí en mi cuartico donde yo vivo, y donde yo duermo, yo acepté a Dios como mi Salvador. El Señor lo transformó. Su familia, al ver el cambio, la paz, la transformación que había en él, nos reclamaban. ¿Por qué no habían venido más antes? Oh querido oyente, el mismo Evangelio que predicaron los apóstoles es el que te llega a ti. El mismo Salvador, el mismo Hijo de Dios te he presentado. Entonces hemos hablado del carácter. Si tú quieres venir a Dios, hay uno solo que Él ha señalado. No te equivoques, no busques por otro lado. Era la puerta del atrio, la entrada a todo el tabernáculo. Era por esa cortina, esa puerta, esa entrada. Los colores. Pero también quiero terminar hablando de la cercanía al altar, porque leímos que está cerca del altar, la puerta del atrio que está cerca del altar. ¿Cuál altar era ese? El altar del sacrificio. Esa puerta llevaba al sacrificio y no podemos dejar de decirte que para él poder llevarnos a Dios, tuvo que ofrecerse a sí mismo en sacrificio a Dios. El apóstol Pedro escribió inspirado, Cristo padeció por causa de los pecados, el justo a favor de los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, él murió, su cuerpo murió, él entregó su espíritu. Él realmente murió porque la paga del pecado es muerte. Para él poder salvarnos, para él poder abrir entrada a Dios, regreso al Dios Santo y entrada al cielo, a la vida eterna. Él tenía que ofrecerse en sacrificio, tenía que morir. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dijo él a Nicodemo aquella noche que Nicodemo vino a él. Sea levantado, fue levantado en la cruz. Cristo padeció por causa de los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero resucitado, vivificado por el Espíritu Santo. Él resucitó. Él tuvo que ser el sacrificio. Él tuvo que dar su vida. Él tuvo que derramar su sangre para poder llevarnos a Dios. Por eso Él con toda autoridad y propiedad puede decirte a ti, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Él es el que murió en la cruz. Ni santo ni arcángel ofrece audaz
quitar los pecados y darme la paz. Solo Él. Porque Él fue el que respondió por nosotros en la cruz. Él padeció. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por su herida, por la azotaína que Dios le dio en la cruz, nosotros somos sanados. Hay salvación para ti, pecador. Hay sanidad de la herida del pecado en tu alma y en tu ser. Hay vida eterna para el pecador por el sacrificio del Hijo de Dios allí en la cruz del Calvario. Esta entrada, esta puerta estaba cerca del altar. La puerta está todo el tabernáculo, la cercanía al altar del sacrificio. Porque uno tiene que presentar a la persona de Cristo y tiene que presentar su obra en la cruz. ¿Cuánto padeció Él? Allí en ese altar ardía el fuego que consumía a la víctima que había sido inmolada, muerta, degollada, hasta reducir la ceniza. Queremos ver, llevar a los que están escuchando por la fe, llegar allí donde Él murió, donde Él padeció. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios no tolera el pecado. Dios castiga el pecado. Y Él no perdonó ni a su propio Hijo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Cuando trató al Señor Jesucristo allí en la cruz, como Él trata el pecado severamente, el Hijo de Dios padeció el castigo de Dios. Fuego descendió del cielo. Allí en horas de tinieblas, ningún ojo humano podía contemplar cómo tendría Él el rostro. Había estado desfigurado por el maltrato brutal de los soldados, de los seres humanos. Pero ¿cómo sería su rostro cuando estaba bajo la ira de Dios? Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí reposa tu ira. Hay una expresión en el libro de los Salmos que uno lo lleva a la cruz del Calvario. El fuego de la ira de Dios que merecía nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras impiedades. Él lo experimentó allí, lo sufrió en la cruz. No es que Él llegó a ser pecador allí. No es que Él llegó a tener contacto con el pecado, no. Dios lo trató a Él como trata el pecado. En ese sentido, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿No quieres tú venir a Dios? ¿No has oído el gemir de tu alma? ¿No has descubierto tu necesidad en tus pecados de venir a Dios? Hay alguno que está oyendo que quiere comunión con Dios ahora y por la eternidad y no ser echado en el lago de fuego, que es la muerte segunda, la eterna separación de Dios. Qué solemne es morir en el pecado. No puede ir al cielo, no puede entrar.
en el cielo, no puede estar con Dios. El destino eterno será el lago que arde con fuego y azufre. Pero hubo uno que sufrió allí en la cruz, el bendito Salvador, el Hijo de Dios. ¿Y cómo es que una persona puede llegar a ser salvo y tener plena comunión con Dios y la certeza del cielo por la eternidad? Pues tiene que apropiárselo a Él, por la fe creer en Él. Estaba oyendo el testimonio de un hombre de Alaska. Vivía en una especie de iglú solitario, pero era un hombre inmenso, unas manos grandísimas. Y ese tenía mucha experiencia, eso no era un hombre de verdad. Pero llegó a la predicación y después que oyó al predicador, le dijo: yo no soy un hombre que soy miedoso, pero ahora tengo miedo. Me han dicho que voy a morir y yo no estoy preparado y tengo miedo. El predicador se interesó, lo atendió, le leyó las escrituras. Uno es salvo por el sacrificio de Cristo en la cruz, por poner su confianza en Él de corazón, y uno recibe la seguridad de la salvación por la palabra de Dios escrita, es la que nos da la seguridad. Y él, después que el predicador le habló, él dijo: bueno, yo creo eso, pero es a nivel de mi cabeza, yo todavía no soy salvo. El predicador le dijo: vamos a volver a leer las escrituras. Le dijo: vamos a volver a leer Juan 3:16. Léalo usted. El hombre empezó a leer: porque de tal manera amó Dios al mundo. Su voz empezó a quebrantarse, que ha dado a su hijo. No pudo hablar más, seguir la lectura. Estaba derramando lágrimas y de pronto dijo con gozo: soy salvo, soy salvo, voy al cielo. El predicador le dijo: ¿cómo sabe usted eso? Él le dijo: ¿es que acaso usted no ha leído lo que dice este versículo? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cercanía al altar, oh amigo, hay un solo Salvador. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, es un asunto de tu alma, de cada individuo con Él. Allí no puede intervenir un ministro, otra persona, el predicador. No es porque mi papá es creyente que yo voy a ser salvo automáticamente, no. El que por mí entrare será salvo, será salvo. Ojalá que tú le aceptes a Él. Él murió por tus pecados también. Él puede ser tu Salvador si tú le aceptas a Él, confías en Él, crees lo que Dios te dice acerca de Él. Él resucitó de entre los muertos. Él puede salvar a todo aquel que confía en Él y tener la comunión con Dios ahora y por la eternidad. Que así sea. Que el Señor bendiga su palabra.